Radio Ancoa presenta Vida Cívica, un programa para conversar sobre la participación cívica en la sociedad. Llega a ustedes gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Vida Cívica, aquí en la Radio Ancoa en el 95.7 a través de Ancoa TV. Ahí están las cámaras por las cuales usted nos ve y ya está viendo a nuestro invitado cientista político Tomás Espinosa. Bienvenido, ¿cómo está? Don Raúl, muy buenas tardes ya. Contento de estar aquí en Radio Ancoa para hablar un poquito de la vida cívica, de la educación cívica. Vamos a hablar de la vida cívica en este programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile, y para nosotros siempre es un sueño conversar. Y ahora tenemos algunos problemas porque no tenemos educación cívica en los colegios. Lamentablemente no. No hay educación cívica, entonces donde se aprenden estas cosas, se aprenden solas, y a veces es un riesgo porque a veces no se aprende nada. Claro, lamentablemente, como usted lo dice, Raúl, hemos fallado como Estado chileno, como sociedad, respecto a la educación cívica y a la implementación de cómo le enseñamos a nuestros hijos, sobre todo a nuestros niños, respecto a esto, la importancia de vivir en sociedad, las normas que nos regulan, la importancia de qué es el Estado de Chile, qué es un gobierno, qué es la democracia, por qué hay que levantarse un día domingo una vez al año para ir a elegir a nuestros representantes en diferentes ámbitos, ya sea en el poder ejecutivo o en el legislativo. Lamentablemente eso se ha perdido. Yo creo que ha sido un error. En países como Ecuador o Argentina la educación cívica existe, pero acá solamente está incluido en alguna parte de algún curso de historia y geografía, que es la asignatura que tienen los niños en los colegios. Y también se está sacando. Pero, y claro, y además hemos sabido que lamentablemente se quieren reducir la hora, y entonces eso no suma en nada y no colabora en nada a que tengamos ciudadanos con formación cívica, que sepamos vivir en sociedad con determinadas normas, y que no solamente hacer entender a nuestros niños y a las personas que no solamente existen los derechos, sino que también existen los deberes. Sí, yo creo que eso es bastante importante. Yo recuerdo cuando estudiaba, que fue el siglo pasado, literalmente. Entonces, pero ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros nos decían, a ver, vamos a elegir presidente de curso. Claro. Y presentábamos candidatos. A veces había dos, si me acuerdo algunos, pero hasta los nombres de los candidatos. Entonces, había que hacer campaña. Éramos amigos, claro, pero había que hacer campaña por uno y campaña por el otro, llevar, sí. Y después había una votación. Claro. Entonces era todo, tenía que tener apoderados. O sea, uno hacía toda la vida cívica para elegir su candidato. Se hacía toda esa ceremonia que existe cuando hay algún tipo de elección. Y fíjese usted que hay elección en todos lados, ya sea en un curso, ya sea en algún tipo de trabajo para elegir algún representante para ABC motivo. Entonces todo el día estamos eligiendo algo, estamos haciendo una elección respecto a diferentes temas, y creo que la educación cívica, y no sé por qué, la verdad, en algún momento se eliminó en algún tiempo, pero no sé por qué, quizás no se ha retomado, porque la importancia de entender ¿por qué existe, no sé, un senador, un diputado? ¿Por qué existe un alcalde, un concejal? ¿Qué es una democracia? ¿Es una democracia representativa? ¿Es una democracia antigua como pasaba en Grecia? ¿Qué es? Entonces, entender de que la educación cívica es parte de nuestra vida, nos ayuda a vivir en sociedad, nos ayuda a respetarnos el uno al otro, nos ayuda a entender que existe un Estado, que existe una sociedad, que existe un individuo, y que entre estos tres elementos vivimos día a día. Entonces, pero bueno, es parte quizás de nosotros. Yo tengo la oportunidad de trabajar en la Municipalidad de Linares, y hemos tratado de recuperar eso un poquito en los colegios, por lo menos municipales, que es donde uno tiene injerencia, o el alcalde tiene injerencia, y tratando de retomar la identidad, de retomar los deberes de los ciudadanos, porque, como lo dice el alcalde muchas veces, Raúl, quizás es muy complejo el tema de la PSU, de luchar por los primeros puestos SIMS, siendo que hay colegios particulares, por ejemplo, que tienen mucha más
mucho más recursos para que lograr esto, pero sí nos importa y de verdad, por lo menos, formar buenos ciudadanos que sepan vivir en sociedad. Yo creo que hay hartas cosas que uno tiene que entrar a comprender y ve que hay falencia de eso, especialmente cuando están los candidatos, cuando empiezan todas las campañas. La gente no distingue, y no es culpa de ellos muchas veces porque no la ha enseñado Claro. nadie, los poderes del Estado. Claro. Entonces, Claro, ¿qué hace un ¿qué es lo que hace consejero la gente del regional? gobierno? ¿Qué es lo que hacen los diputados? ¿O quiénes son de senadores? izquierda? Todo ¿Qué? el sistema Los par- legislativo, el sistema sí. judicial. Entonces, tiene una mezcla en la cabeza y le pide a un diputado cosas que no tiene que ver con sus corresponden. funciones. A los concejales les pide cosas. Entonces, claro, Sí. ¿pero qué? Porque tenemos un desorden mental que nadie nos Sí. indicó cuando éramos. Yo sé que cuando uno es niño, y yo lo recuerdo, uno pasa la materia de qué es el poder ejecutivo, qué es el poder legislativo o el poder judicial, que son los tres poderes que componen un Estado. Pero fíjese que se pasa muy por encima, y uno con el tiempo obviamente Se le olvida se le mucho. olvidan esos temas. Uno se pone a estudiar medicina, otro se pone a estudiar educación física, otra persona y diferentes carreras. Obviamente uno se va especializando Especializando en en su sus área. materias. Pero el tema de la educación cívica y el tema de saber vivir en sociedad, para mí es un pilar fundamental porque lo vivimos día a día. Todos vivimos en sociedad, todos estamos bajo un gobierno o un Estado. Entonces eso para mí es primordial, y para mí ojalá pudiera ser de que existiera educación cívica una vez a la semana, 1 hora y media, como es la clase de música, como es la clase de artes visuales, como es la clase de religión en algunos colegios. Yo creo que ese es el objetivo que uno tiene que buscar, o que los gobiernos de turno o el Estado debería buscar para formar mejores ciudadanos, buenos ciudadanos que comprendan, como lo dije anteriormente, de que tenemos derechos, pero también tenemos deberes, y es Yo creo que y eso es muy deberíamos importante. profundizar un poquito más porque, a ver, en las cosas que no nos enseñan, me llama la atención, Alemania y varios otros países tienen clase de cómo pensar. Claro. A nosotros no nos enseña nada, cada uno aprende si es que puede Solo a memorizar. a memorizar cosas, pero el pensar, crear las carpetas en la cabeza Claro. y orientar la cosa, no nos enseña nadie. Si se aprende porque alguien le enseñó por su cuenta o se Claro, juntó. una persona se interesó en algún tema, digamos, y él solito empieza a buscar, pero deberíamos tener lo que hizo usted. Claro. Pero tenemos el tema de los derechos y deberes, para allá iba, porque, a ver, nos gusta todo, que tenemos, no sé, pues, ciertos derechos, yo tengo derecho a esto, lo otro, pero el que tengo de deber yo, eso no nos gusta para nada tampoco. Y como que la sociedad cada día la vamos empoderando más, que tiene que tener muchos derechos, pero poco deber. se nos va a enredar de aquí a 10 años hasta un enredo que no entendemos. Sí, pues como usted dice, ha ido un aumento esta percepción, esto de la gente de que piensa que, claro, y está bien, si nadie dice que los derechos hay que eliminarlos, no para nada. Pues. No, eso Pero- no, hay pero- que sumarlos, pero los otros también. Pero entender que también existe esto otro, y lo hemos ido perdiendo a poco por lo mismo, porque ya no tenemos esa educación cívica, esa formación desde pequeños, y donde hay que atacar es cuando la persona tiene 5 o 6 años y enseñarles, de acuerdo a su edad, qué significa, por ejemplo, vivir en familia, que el papá y la mamá es una autoridad y que hay que respetar. Desde ahí, con ese tipo de cosas, uno le empieza a enseñar al niño, a la niña, al ser humano, a entender qué es esto de los deberes y de los derechos. Y así, ya cuando se va creciendo y se va relacionando con otras personas, cuando tenga que tomar un auto, que detenerse porque hay un pare, y por qué está ese pare, y quién creó esa ley, y por qué existe una dirección de tránsito, y de quién depende. Fíjese que muchas veces, yo que trabajo en el municipio, mucha gente de repente ha ido a consultar temas respecto al hospital de Linares. Que por qué el médico aquí, que por qué falta esto, hay mucha demora. Y yo me tengo que dar el tiempo de explicarle que el hospital, por ejemplo, no depende de la municipalidad. No depende, claro. Sí, Pero- los consultorios. Pero yo sé que mucha gente que me está escuchando en estos momentos debe estar diciendo, uy, mira, el hospital no depende del municipio, o sea, no depende del alcalde. O que los consultorios no dependen directamente del Ministerio de Salud, sino que también ahí sí que tiene injerencia la municipalidad. Entonces, estos típicos detalles se basan en que, claro, no hay educación cívica y no hay enseñanza desde chiquitito para que la gente entienda cómo nosotros estamos viviendo en sociedad, y cómo se establece o se forma todos estos entes que están para
regular en algunos casos o para el bien común en otros casos. Sí, yo creo que esto se da mucho en todas las ciudades, en todas partes. Uno piensa, alguien se resfría, tiene un problema de estornudo y parte, o no sé, algo menor, y parte al hospital a urgencia. Claro. Y ahí dice, pero tuve que esperar 6 horas, claro, pero pude ver un consultorio aquí. Sí, y anda mucho más rápido. Además que la atención es por prioridad de urgencia. Claro, o sea, si no está urgente va a tener que mandarse a la si alguien llega con un dolor de pecho fuerte versus alguien que está con un dolor del dedo pulgar de la mano, obviamente se va a atender al que está con el dolor de pecho. Ese puede ser que... Claro, un preinfarto. Claro, puede ser, ya el infarto está ahí, ya llegó, entonces hay que tratarlo rápido. Entonces, todas estas cosas sí nos evitarían un montón de pérdida de tiempo, mejor vida. Por eso es que hace falta aprenderlo. Sí, y también está el tema de entender cómo se estructura todos estos sistemas públicos. También entender el tema de por qué elegir a nuestras autoridades, porque uno, claro, la política está mal, está desprestigiada, por culpa de muchos políticos, sobre todo la gente que está por allá por Santiago, ¿cierto? Que han fallado en algunas cosas, que quizás falta más fiscalización en otras, pero también, y yo quizás no es muy popular lo que voy a decir, pero también es culpa del ciudadano. El ciudadano se desentiende, no va a votar, no se informa, vota por una foto, vota por un eslogan, pero no se da el tiempo, por ejemplo, de ver cuáles son las propuestas de un candidato, ya sea por ejemplo a presidente. Ellos publican su programa de gobierno. Yo creo que ¿cuántos bajarán el programa de gobierno? Nadie. Los periodistas, la gente que le interesa el tema o los competidores, pero que la gente baje el programa de gobierno y por último vea los títulos de cada propuesta de cada candidato. La gente no lo hace por la falta de educación cívica. La gente solamente se queda con el eslogan de la radio, con el eslogan de la televisión, la foto, la sonrisa, con la sonrisa, con el calendario que se entrega ahí en la casa los últimos 30 días de la elección, con el lechero que se instala ahí en los parques o en las casas particulares. Menos mal que ya ahora no se instalen en toda la ciudad, porque antes era un gasto y ensuciaban visualmente todas las comunas de nuestro país. Pero también una crítica a nosotros, a las personas que no nos damos el tiempo de informarnos de buena manera respecto a qué quiere hacer un candidato o qué quiere hacer otro. Entonces también nosotros elegimos a nuestras autoridades. Estamos conversando con Tomás Espinosa, cientista político, en el programa Vida Cívico aquí en la Radio Ancoa. Hay una frase que yo creo que es cierta, no sé si piensas de ella, pero cada ciudad tiene las autoridades que se merece. Sí. Y cada país, ¿por qué? Si nosotros lo elegimos, si no vimos su programa, también es culpa nuestra. Claro. Y ahora, una segunda cosa que uno puede ver, si todos vamos aprendiendo menos educación cívica, vamos bajando el nivel, para elegir a los mejores quedan poquitos después. Entonces, si todos fuéramos más estudiosos, tuviéramos más vida cívica, tendríamos mejores autoridades en todos los niveles. De todas maneras, pues, habría más interés. Hay más donde elegir. Habría más interés en lo que a nosotros nos pasa como sociedad. Habría más interés en quién administra los distintos poderes del Estado. Y pasa porque mucha gente o muchas personas no entienden lo que hablamos hace un poquito atrás. No entienden qué relación tiene uno, qué hace el otro, qué autoridades dependen del Poder Legislativo, qué otras autoridades dependen del Ejecutivo o de las autoridades quizás más comunales. Entonces todo, como no hay información, como la gente no... Y no por culpa de la gente, sino que por el sistema educativo respecto a las clases de educación cívica que se perdieron, se va perdiendo. Y como dice usted, Raúl, yo le encuentro toda la razón que en unos 5 o 10 años más va a ser cada vez peor. Y yo creo que vamos a llegar a un punto de que ya va a ser indiscutible el retorno de la educación cívica, a pesar de que podría ser hoy, el próximo año o el 2021, pero va a pasar de que vamos a esperar hasta que ya no dé para más y vamos a tener que decir ya, ¿saben qué? Volvamos con la educación. Esto me suena a eso de viejo cuento del que tenía una mina, digamos, y estaba funcionando, era de afuera, una mina de estas de oro, de cobre, de todo ese tipo de minas. Entonces, la mina en un momento le estaba dando poco
Entonces, pero sí le daba mucho la pulpería, Ya. donde vendía las cosas. Ya. Entonces el dueño dijo, ya, cerremos la mina y nos quedamos con la pulpería, ¿no? Porque le está dando plata. Claro. Obviamente el mismo día se acabó la pulpería, digamos. Claro, porque Entonces, no había. Claro, entonces de repente nosotros empezamos a pensar, ¿dónde nos llega la plata? ¿Dónde nos da? Pero si no hacemos lo otro, No da. se nos va a acabar todo, pues. Entonces No, yo creo y que eso- eso nos cuesta pensar. Y hay que tener cuidado porque en nuestro país la estabilidad institucional está bien, sí, a nivel, comparémonos con los países vecinos, con Argentina, con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con Paraguay, con Brasil. Uruguay y Chile son los países que tienen más, han tenido Estabilidad. en los últimos 100 años, exceptuando por el golpe militar, que ahí fue una crisis, un quiebre de la institucionalidad, pero en los últimos 100 años Uruguay y Chile han sido los países más estables. En Argentina, en Brasil, en Paraguay, o en Bolivia. Ecuador, en Bolivia. Fíjese que los presidentes de repente no terminan ni los mandatos porque hay juicios políticos que se les llama en la ciencia política. Juicios políticos que el poder legislativo, por ese motivo, culpa al presidente y lo remueve de su cargo y viceversa. Y se crea una lucha que al final es una ensalada de conflictos que se genera en los diferentes países, de que es muy raro cuando un presidente dura su periodo y sin generarse un quiebre de presidencial o dependiendo de cuál sea el régimen de cada país. Pero lo que nosotros vivimos en Chile, a pesar de todas las falencias, de las críticas y todo lo que pueda pasar, ya sea en temas de probidad y en temas de estabilidad respecto a nuestros vecinos, Pero piensa, Perú, es ¿cuál de los últimos presidentes no está preso en camino por ahí? todo. Está complicadísimo. Y entonces hay mucha más corrupción en otros países que en Chile. En Chile, a pesar que, claro, ha ido creciendo lamentablemente el tema, pero aún podemos decir que Chile es un país estable, un país que es inimaginable hoy en día, por ejemplo, pensar en un golpe de Estado. Yo creo que hoy día es impensable. Entonces tenemos esa tranquilidad como sociedad. Bueno, y también eso lleva, pasando al tema quizás más económico, lleva a que Chile crezca como ha crecido respecto a los países vecinos. Uno que ha tenido la oportunidad de viajar, Está muy relacionado. sí, uno que ha tenido la oportunidad de viajar, uno nota que Chile es uno de los países más avanzados, por lo menos del Cono Sur o de Sudamérica. Pero pasa la aduana y ya te das cuenta. O sea, Sí. la de Chile, el que viene llegando se pone un poco nervioso, porque aquí en otras aduanas de repente alguien saca un billete, Claro. ni siquiera muy grande, Sí. y pasa. Po. Y pasa. Entonces yo creo que eso es parte de la vida cívica. Po. Sí, es parte de la sociedad cívica y de la estabilidad de cada país, la estabilidad política. Eso lleva también a la estabilidad económica. Entonces, y Uruguay y Chile lo tienen bien logrado, y esperamos que siga así, pero y para eso es importante, insisto yo, que la educación cívica sea un tema familiar y sea un tema educacional en las diferentes aulas, porque o si no, como decía Raúl, en unos 5 o 10 años más esto se puede empezar a perder, la gente se puede empezar a perder en la importancia de lo que es vivir en sociedad, entender que está el Estado, la sociedad y el individuo, y que estos tres elementos tienen que vivir juntos, y así está, pues, así se ha creado a través de la historia este tipo este modelo de cómo conviven o cómo convivimos. Ahora yo creo que mientras no esté en el Estado, y aunque lo estuviera, yo creo que es importante la formación en las casas. Sí. Habrá que formar algún espacio para al almuerzo, antes quedaba un espacio ahora, pero ahora cuesta todo encontrar ese más- espacio, pero encontrar en algún minuto de conversarlo en forma didácticamente, no sé, pero entretenidamente, hablar de los poderes del Estado. Si la gente cuando se le habla y se entusiasma conversando, Sí, es interesante. pero alguien tiene que claro. pensarlo. Po. Va a ser, claro, se puede apelar a la familia, pero no todas las familias tienen los mismos, digamos, gustos o la misma o el mismo interés, digámoslo así, de tratar estos diferentes temas. Entonces, sí o sí, creo yo que tiene que estar el sistema educacional, sí o sí tiene que estar en los cursos, sobre todo de los 5 a 10 años, el tema de la educación siga, para que los niños se crezcan formándose con la idea de que existe todo este mundo en el cual ellos van a vivir, en los cuales ellos se van a desenvolver.
Y esa para mí es algo muy importante para el desarrollo de la sociedad y para la estabilidad que tenemos, por lo menos en nuestro país. Pero cuando uno conversa en fechas antes de las elecciones, y en cualquiera de las elecciones de presidente, por ejemplo, alguien te dice, pero si me da lo mismo quien salga, Claro. porque yo tengo que trabajar igual. Sí, Pero dile eso a alguien en Venezuela ahora, iba a entender dramáticamente que no es lo mismo que No es en lo este mismo. y en un montón de países. ¿Por qué? Porque depende de un montón de leyes y cosas. Uno, claro, puede que en Chile esté más bueno, uno dice, vamos a seguir estas leyes, pero eso es producto Sí. precisamente de la estabilidad política que hemos tenido. y esa frase igual da un poquito de risa porque uno la escucha mucho, sobre Por risa todo o en pena. época de Claro. de elecciones. ¿Para qué voy a ir a votar si o me da lo mismo quien salga? Total, voy a ir a trabajar igual. Pero que alguien me nombre en algún país del mundo en que no se trabaje. En algún país del mundo que ya Alemania, que son países desarrollados, Finlandia, Nueva Zelanda, que están ahí en el ranking, los top 3, todos trabajan. Todos se tienen que levantar temprano, ir a trabajar. Obviamente son países desarrollados, en otras condiciones. Y eso es lo que a uno aspira como país. Estamos en un continente tercermundista y es así. Y claro, pasando los años y esperando que con la madurez de la ciudadanía y de las autoridades podamos lograr el objetivo de ser un país desarrollado, pero eso no se logra de un día para otro. Recordemos que el viejo continente tiene muchos más años que el nuevo mundo, como se le llama a esta parte de la Tierra. Entonces, como a ellos les costó muchos años para llegar al desarrollo, nosotros tenemos que trabajar para que sea así, po. Uno quisiera que fuera lo antes posible, el 2025, ojalá, pero Sí, pero uno piensa igual en el antiguo mundo, si pensamos en Europa. Oye, ¿cuántos se vinieron para acá sí. en las guerras mundiales? Argentina tuvo que ser el granero de prácticamente Europa. Claro. Entonces, incluso nosotros dándole... ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que han tenido, también han tenido dificultades tremendas. Po. Todo, pues, sí, vivir en sociedad ya trae sus dificultades. Conversaba con un italiano no hace mucho, entonces me decía, pero sabes que venir aquí y ver no sé, una lechuza, un pájaro es una maravilla, porque uno a lo más lo que ve, me dijo, ese pajarito chiquitito, parece un gorrión, porque no ve más en una ciudad italiana, en Europa, ni en Francia, no ve pájaros. No. Aquí no, porque uno sale por cualquier lado, eso que a veces le molestan, pero allá es un lujo verlo. Son diferentes mundos ya sea en su naturaleza como también en su desarrollo. Hay que apelar y hay que trabajar para llegar a ser un país desarrollado, pero la importancia de la educación cívica, la importancia de que nuestra gente, nuestros pequeños sepan todos estos temas que hemos hablado durante esta casi media hora, es fundamental. Si no hay rumbo, la gente no va a entender, la participación va a ser cada vez menos, y eso también, una sociedad poco informada, también llama al populista, a la gente que quizás prometa el moro y el oro, el cielo y la tierra. Claro, viene ese Salvador a ofrecer lo que sea. Sin tener una consistencia detrás. Y yo no hablo de consistencia de partido político, sino que un programa como el que decíamos de gobierno, fundamentado. Que tenga un discurso sustentable. Claro, en el fondo. porque al final va a llegar cualquier personaje, y como son pocos los que votan, y son los menos informados quizás, o porque le gustó la sonrisa, o la cara bonita, o porque o si es mujer, porque no sé, es guapa, qué sé yo. Si al final mucha gente vota por percepciones, más que por un tema más racional, vota más por emociones. Y eso está comprobado, ¿eh? Sí, bueno, y la vida en sí, casi nosotros primero nos emocionamos, después pensamos, justificamos lo que estamos emocionando, si eso parte así. Pero si alguien llega con un discurso, bajará el pan y subirán los sueldos, sí, pero ¿con qué soporte? Pues sí, yo puedo prometer cualquier cosa. Y ahí es donde ya empieza, y eso pasa y eso ha pasado en otros países con esta crisis que hablamos, estas crisis presidenciales o institucionales que se han generado en casi todos los países de Sudamérica, excepto Chile y Uruguay en los últimos años. Yo creo que eso es importante, entonces hay que volver a conversar, a pensar,
a darse un tiempo para pensar en la vida cívica. Sí, invitar a la familia que conversen este tipo de cosas, que hagan, ¿por qué no? Cosas más didácticas. Ya hoy día vamos a ser, tu hijo, usted va a ser el alcalde y nosotros vamos a ser los concejales. Ya, ¿qué haría usted? Y ahí empezar a enseñarle al niño, a los más pequeñitos de la casa, de qué se trata todo esto, y no solo con el tema municipal, sino que también con el tema parlamentario, o con el presidente. Ya, usted el presidente, nosotros vamos a ser el ministro de Deporte y yo el ministro de Economía, y vamos a ver cómo podemos hacer unos estadios para Chile. Y ahí empezar a conversar y a jugar con el tema. Sí. Es un tema de voluntad de cada familia, pero insisto, es muy importante que el sistema educacional tome el guante y pueda llevar a cabo el retorno de la educación cívica, porque yo creo que también por ahí parte todo. Si uno empieza a pensar en los juegos, en la casa, uno dice, a ver, si usted fuera el presidente del mundo, digamos, claro, ¿a quién pondría ¿a quién pondría de ministro, no sé, pues, de Agricultura? Claro, de entonces medio uno ambiente. empieza a ver en las ideas, buscar, pero va pensando en alguien que tenga alguna idea de Agricultura, José de Egipto, no sé, pero alguien. Claro, pero ya empieza a formar esa estructura que usted Claro. decía, de que ya hay un presidente y más abajo están los ministros. Hay un alcalde y también hay unas personas que se llaman concejales. Empiezan a crear esa estructura mental de cómo es la formación de los diferentes poderes del Estado o de los diferentes entes gubernamentales. Bueno, hemos conversado con Tomás Espinosa, cientista político, que es simple la cosa, pensarlo, pero A la práctica es claro, otra. pero quizá para nosotros que hemos tenido ya una vida, nosotros nos hacíamos educación física, perdón, educación cívica cuando éramos niños, pero a alguien que no le han hecho nunca, los poderes del Estado, todo eso puede ser idioma chino. Entonces yo Sí, creo pues, que, y lo es, ¿eh? Y lo es. claro, Para mucha gente de verdad que lo es. claro. Bueno, agradezco mucho la conversación, hemos tenido conversando y ampliando, y ojalá que podamos tener un país que conozca mucho más informado. Sí, no, gracias por la invitación, Raúl. Y son temas importantes, quizá no prioridad hoy en día en nuestra sociedad. Yo sé que hay temas más importantes que solucionar, pero no está de más, digamos, tocar estos temas que a futuro nos pueden afectar. Sí, yo creo que es muy básico, porque si no tenemos participación ciudadana se nos va todo Claro. a buena parte. Así que muchísimas gracias. El programa Vida Cívica del Fondo de Comunicación del Gobierno de Chile, que nos ha permitido tener estas conversaciones sobre hartos temas, nos va ayudando a tener una vida cívica mucho más activa y que es base en el desarrollo de nuestro país. Así que muchísimas gracias, que esté muy bien. Radio Ancoa presentó Vida Cívica. Este programa llegó a ustedes gracias al Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.